¿Qué nivel de resiliencia tienen los países de Latinoamérica para lograr que florezcan las empresas y los negocios? Hola nuevamente. En esta ocasión analizaremos la capacidad o el ambiente que han alcanzado los países de la región de Latinoamérica en crear condiciones óptimas para el desarrollo empresarial y fomentar la atracción de inversiones a los países de la región. Pero antes de avanzar, nos gustaría que nos diera un like y que comparta nuestra publicación o se suscriba a nuestro canal. Y con ello nos ayudaría muchísimo para continuar brindando publicaciones de interés. Pues bien, el tema que vamos a tratar es relevante en cuanto a analizar la resiliencia económica, social y ambiental que le permite a una economía mantener su funcionamiento e incluso florecer bajo condiciones de volatilidad económica ante la presencia de disturbios económicos, políticos y de otro tipo. En este sentido, nuestro análisis tiene como fuente los resultados de la última publicación del Índice de Resiliencia Global que recientemente ha publicado el Fondo Monetario Internacional con información fáctica del 2022. Este índice es una herramienta basada en datos reales que proporcionan los países y que son trabajados técnicamente por el Fondo Monetario Internacional para convertirlos en índices sobre resiliencia y determinar la evolución de los entornos empresariales de casi 130 países en el mundo. El documento del FMI sobre este tema describe el nivel de vulnerabilidad de los países a eventos disruptivos y la capacidad para recuperarse rápidamente, evaluando y ponderando 15 impulsores o áreas claves de resiliencia, como son la política económica, el clima ambiental, el riesgo político y el control de la corrupción de las cadenas de suministro, entre otros. Bien, ahora presentamos los 20 países de los 130 países evaluados por el Fondo Monetario con niveles de resiliencia mejor clasificados en el mundo y otra cantidad de países que ostentan índices relativamente bajos. En la imagen se observa que las economías de Europa o las que pertenecen a la Unión Europea destacan en los primeros lugares y del continente de América también aparece Estados Unidos, con la salvedad que el análisis del Fondo Monetario ha fragmentado entre regiones de Estados Unidos por la desigualdad de desarrollos que ostentan cada región en este país. También se destaca Australia y aunque no incluimos en la imagen a Canadá, pero después de Australia, este país ocupa el puesto número 21. Asimismo, observamos que los puestos de bajo nivel de resiliencia los ostentan países de África, Asia Central y algunos países de América Latina, subrayando a Venezuela y Haití, que ocupan los dos últimos lugares del mundo, y no solamente de América Latina, sino del mundo. Ahora pasamos a mirar en detalle la posición de cada uno de los países de Latinoamérica. En efecto, en orden de puestos y puntaje sobresale Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, México y Colombia. Y los que ocupan una posición inferior son Haití, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Guatemala y otros más. Como pueden apreciar en esta figura, no se logra valorar la distancia de puntaje entre los países en relación a la posición que ocupa Chile actualmente, que es el primer lugar en América Latina y el puesto número 46 del mundo. Pues bien, ahora miremos estas distancias de puestos con relación a Chile, distancias que no son muy alejadas para algunos países de la región como Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, México y Colombia. Sin embargo, los demás países ostentan distancias de puestos muy marcadas con relación a Chile, tal como se refleja en el gráfico. Es decir, a partir de Perú hasta llegar al último puesto que ocupa Haití. Ahora pasemos a evaluar cada uno de los segmentos que conforman el indicador global de resiliencia del FMI para los países de América Latina. Primero miremos el factor económico, después pasaremos al factor de calidad de los riesgos y por último a las cadenas de suministros.
En la imagen se muestran los diferentes componentes del factor económico como son la productividad de la economía, el riesgo político, la intensidad energética, la tasa de urbanización y el gasto en salud. No nos vamos a detener mucho en detalles en estas láminas por el factor tiempo. El que desea analizar con más profundidad lo puede hacer después sobre el enlace que nosotros dejaremos para encontrar este documento en la red. Sin embargo, se observa que a pesar de que Chile ocupa el puesto más alto en la región, hay países que tienen un mejor desempeño en algunos componentes. Por ejemplo, en productividad de la economía está Panamá. En riesgo político sobresale Uruguay. En intensidad energética, aunque no parezca razonable, está Haití. En tasa de urbanización se ubica Venezuela y en gasto de salud nuevamente Panamá. Los países con un menor desempeño están coloreados en rojo. Ahora pasamos a mirar un factor de resiliencia denominado por el informe del FMI como calidad de los riesgos, cuyos componentes son riesgo sísmico, riesgo climático, riesgo sobre incendios y riesgo cibernético. Observamos en la imagen que, a pesar de ser Chile el país con mejor posición de resiliencia global en América Latina, el factor de riesgo sísmico es relevante, así como en otros países. Con respecto a los países con mayor grado de resiliencia en este componente, los mejor ubicados en riesgo sísmico son Uruguay, Brasil y Paraguay. Con respecto a riesgos climáticos, muchos países también ostentan debilidades muy serias. Y los que muestran un mejor nivel de resiliencia son Panamá, también Costa Rica y otros 4 países más que están coloreados en amarillo. En cuanto a riesgo cibernético, el mejor ubicado, es decir, el que ha asegurado una mejor protección, es Brasil. En la imagen se destaca a una gran cantidad de países que ostentan niveles de resiliencia muy bajos con respecto a los distintos tipos de riesgo, tal como se mira en los países que están coloreados en rojo. Ahora pasemos a mirar uno de los componentes más importantes de la puntuación global del índice de resiliencia, como son los factores de las cadenas de suministros. Las áreas analizadas son el control de la corrupción, la infraestructura, el gobierno cooperativo de las empresas, la visibilidad y puntualidad de las cadenas de suministros. En estos componentes sobresale Chile. Sin embargo, hay que destacar con respecto al gobierno cooperativo de las empresas que los países que destacan son Colombia y Chile. Es decir, estos 2 países cuentan con empresas que poseen un buen sistema de reglas empresariales, prácticas y procesos mediante el cual se gobiernan, dirige y controla una empresa de la mejor forma competitiva. Es decir, esencialmente están operando con base a equilibrio de los intereses de las partes interesadas de las empresas, como lo son los accionistas, los ejecutivos de alta dirección, los clientes, los proveedores, los financistas, el gobierno y la comunidad, lo cual hace destacar la fortaleza e incidencia de este tipo de empresas en la economía, en la política del gobierno y en la competitividad del sector externo. Bien, haciendo un resumen bastante general, en la imagen destacamos los países de la región mejor valorados en resiliencia o en poseer fortaleza ante situaciones de crisis y que ostentan capacidades para salir airosos y crear sólidamente procesos de desarrollo, o sea, crecer a tasas más elevadas. Así, tenemos por componentes que las economías o los países que forman este núcleo son Chile, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, México, Colombia, Perú y Argentina. El resto de países de la región ostentan debilidades importantes en los componentes de la resiliencia y la distancia que estos países ocupan del primer lugar, que es Chile, son muy marcadas. Destacando el núcleo de países que se muestran en la imagen siguiente, estos países están muy alejados del grado de consolidación de resiliencia con respecto a Chile, como se miró antes, como también de los 4 países que están detrás de Chile, por cuanto sus perspectivas de avanzar son modestas o débiles, por el grado de fortaleza tanto en la economía, el control de riesgo,
la fortaleza del gobierno corporativo empresarial y el dominio del control de las cadenas de suministros. Volviendo a la publicación del FMI, este estudio es muy valorado por países, organismos internacionales, organizaciones tomadoras de riesgo e inversionistas. También por empresarios y funcionarios de gobierno, por el aporte que genera en temas de desarrollo y formulación de políticas económicas. Bien, aquí terminamos en analizar estos interesantes datos generados por el FMI. Queda para cada uno de ustedes que nos miran interpretar a su criterio los números o índices que refleja el informe del FMI. Saludos a todos, un fuerte abrazo y hasta pronto.